Hola, ¿cómo estás tú? Viernes ya, fin de semana, en nuestro Viernes de Espiritualidad. Soy Patti López Ramos, estás en el 1040 de AM en tu programa Platicando en Familia y tenemos muchos medios, muchas vías de comunicación para que podamos hacer de esta charla una charla amena donde tengamos tu participación. Te puedes comunicar a los teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883. Mándanos un mensaje por WhatsApp 333-822-3208. Te recuerdo que nos sigas en Facebook, Mujer el Sexto Sentido, y en Twitter, Radio Mujer 1040. También métete a nuestra renovada página que está sensacional. Ahí puedes ver artículos, programas, y en la parte de arriba, si nos quieres escuchar en vivo, está un icono de una pantalla en cabina donde nos puedes mirar también, y un audífono por si quieres únicamente el audio. Lo importante es que hagamos de esta hora tu hora de reflexión y con este equipo que hace posible que esto se dé. Arturo Cervantes, buen viernes. Telma Coronado como nuestra productora, en asistencia de producción César Paz, Natalia en los teléfonos. Y bueno, lo más importante es que tú estás aquí y que yo me siento honrada de tener la presencia de el Monseñor Luis Alberto Madrigal. Bienvenido. Muchas gracias, Patti. De nuevo estamos aquí tratando de colaborar un poquitito en la misión que Dios nos ha encargado, y hoy el tema interesante. Sí, la figura del padre en el núcleo familiar. Me va a encantar escuchar y que siempre son aportaciones muy ricas la que nos hace, el que podamos hacer de este domingo que vamos a festejar a papá, esté con nosotros o no esté físicamente, también si yo soy papá, que pueda comprometerme a la gran figura de ser padre, que pueda disfrutarlo, que pueda sacarle provecho a esta misión que ahora sí que Dios nos dio, y podamos todos, cada uno de nosotros, vernos favorecidos en este sentido. Además, quiero platicarte que tengo regalo para ti, cortesía de Grupo Planeta. Nos mandó el libro de Ética para Pancho, de Miguel Carmena. Es un libro que le quita lo aburrido a la ética, pues es una ejemplificación de esta, pero sin rollos, sin autores, sin listas de obras. Miguel Carmena se preocupa más por la vida que por la teoría, así que presenta una ética aplicada con bases sobre anécdotas cotidianas y sencillas, pero que te van a hacer reflexionar sobre los valores de la vida. Fue escrito para un amigo, por lo tanto es sincero, cercano, ameno y parte de experiencias que cualquier persona puede sentir. Un libro de indudable utilidad para los jóvenes de hoy. Entonces, lo único que tienes que hacer para participar es platicar con nosotros, comentarnos para ti qué representa la figura del padre en el núcleo familiar. Entonces ya tienes las vías de comunicación y pues dejo en el micrófono a Monseñor. Atacamos, ¿verdad? Sí, así ahí vamos. Los músicos. Sí. Bien, interesantísimo el tema que nos ocupa en estos momentos. El núcleo familiar, la misma naturaleza nos define, nos alinea, nos impulsa a ocupar un puesto, en este caso, para que exista una familia, no solamente una congregación o una unión, sino tiene que haber un papá, una mamá, y el fruto del amor entre el padre y la madre son los hijos. Y los hijos convierten a los papás propiamente en papás. Sí. Si no hay un hijo, entonces no podemos decir que es un padre. Es en la Trinidad Santísima, eternamente se engendra al Hijo, y existiendo un Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces existe un Padre. Ese es un seno, el seno familiar va a brindarnos a nosotros la ocasión de desplayarnos en esto que es tan importante, tanto para la vida individual, Patti, como para la vida pues familiar propiamente, y para nuestra sociedad. Sí. De tal manera que, en primer lugar, debemos establecer bien que para que alguien sea padre, debe tener hijos.
Eso implica un gozo grandísimo de convertirse en padre, por una parte, una responsabilidad también muy importante, porque el padre debe transmitir la seguridad del que trae a la existencia. Debe marcarle el camino hacia donde debe caminar, dirigir sus pasos, y particularmente el padre, el rol es importantísimo porque es él sobre quien recae la mayor parte de la responsabilidad en el hogar. ¿En qué sentido? Podríamos decir teóricamente no, debe ser también práctico, en el sentido que él es el responsable. Él es quien es la cabeza de la familia, el jefe propiamente. Después de convertirse, de ser padre, él se convierte el que organiza, el que provee. Y la misma naturaleza le va a dar, y en definitiva Dios, le va a dar todo lo esencial, Pati, para que él pueda cumplir con esta misión. La familia, la misión de la madre es hermosísima, grande, magnífica, mas la del padre juega un rol de tal manera importante que si él se quita no se le puede reemplazar. Porque la misma mujer debe buscarlo como un ser que la protege y que le brinde amor y que le brinde cariño y que le arrime el pan de cada día y que les enseñe el camino como autoridad a los hijos. Con ejemplo, ¿no? Es muchísimo, de tal manera que la misión a donde vamos encaminando todo esto es importante y debe tenerse en cuenta en cada paso de nuestra existencia, en cada día que se vive en nuestras familias. Me gustó el título que le han dado en el seno familiar, es decir, en el núcleo familiar, en algo que es donde yo vivo todos los días, donde yo ejerzo una labor, una misión, y ahí debo hacer sentir ese poder, y no estoy exagerando, o esa potencialidad o esa paternidad que Dios me ha dado. Eso me gustó mucho, lo que comenta, que Dios nos da esos dones o les da esos dones a los padres. Sí, viene de lo alto, porque aquí viene, hay algo en las Sagradas Escrituras muy importante en la revelación divina. Dice, todo poder viene de Dios. O sea, ese poder que tú revistes conmigo, le dice nuestro Señor a Pilatos, no lo tendrías si no te hubiera sido dado de lo alto. En este caso está hablando a un juez, pero la paternidad que ejercen nuestros padres aquí en la tierra es una participación de la paternidad de Dios. Por eso quise citar particularmente lo de la Santísima Trinidad. Es decir, una vez que se convierte, que existe un hijo, debe haber un padre. Sí, y esa parte donde Dios nos dio los dones, tenemos que confiar y tenemos que ejercitar esos dones. Exacto, sí, exacto. Porque no qué desperdicio. Sí, y después que se notan las carencias en los hijos. Ahí está el punto. Es decir, si solamente eso que yo he recibido en haberme convertido en padre, no solamente engendrar un hijo, sino eso que yo he recibido no lo ejerzo con mi hijo, entonces a él va a crecer con muchísimas carencias y la vida le va a costar mucho más que lo normal. Estamos hablando de la figura del padre en el núcleo familiar con Monseñor Luis Alberto Madrigal. Yo soy Pati López Ramos. Quédate con nosotros, participa por este libro que nos regala Grupo Planeta de Ética para Pancho, de Miguel Carmena. Regresamos en un momentito. Estamos de regreso, 4:19 de la tarde, hablando de la figura del padre en el núcleo familiar. Estás en el 1040 de AM, en tu programa Platicando en Familia. Soy Pati López y precisamente estoy con Monseñor Luis Alberto Madrigal hablando de este tema. Me encanta en el primer bloque lo que nos comparte, que Dios nos da esos dones, hay que aprovecharlos, de la paternidad y de cómo ejercerla. Sí, que tenemos que ir, no dejarlos guardados por ahí, Pati, porque es muy importante. Siento que pues la creación dentro de todo lo que existe es la obra adextra de Dios hacia afuera. Y el orden que tiene establecido es muy importante para volver a Dios. Entonces,
si Él ha dado una autoridad en nuestro hogar, que en este caso la ejerce el padre, ya en alguna otra ocasión hablaremos ya cuáles deben ser las relaciones entre el papá y la mamá, entre el esposo y la esposa, porque es también muy importantísimo para llevar a buen término a los hijos, en este caso. Mas, si Él ha dado o ha dejado caer la autoridad sobre el padre, entonces le ha dado todo lo necesario para que pueda tornar a Él. Y llevar a sus hijos a Él, incluso a su esposa a Él. Y tornar a Él, me estoy suponiendo que es que sean buenos hijos, que estén en el reino de Dios, que puedan encaminarse hacia la espiritualidad, sí, hacia la bondad. Exacto, exacto, es la formación completa de buenos hijos. ¿Para qué? En este caso se acaba de hablar en el aspecto espiritual, es decir, personas honestas, personas religiosas, temerosas de Dios, personas que tengan el mandamiento que nos ha traído nuestro Señor en alto, la caridad, el amor a nuestro prójimo, para que así ejerzan ellos durante sus días, su vida, lo que deben hacer, las acciones aptas para que tornen a Dios. Aquí hay algo más. Va a recibir esa autoridad, por ahí me quería encarar hace rato, esa autoridad que reciben de Dios. Es decir, no la reciben del Hijo, la reciben de Dios. Aunque el Hijo, en este caso, sí, ¿por qué? Porque ellos van a guiarlo al Hijo, haciendo las veces, y no estoy exagerando, de Dios, aquí en la tierra. ¿Cómo es eso? Sí, es decir, nosotros poseemos una disciplina, un orden, y reconocemos siempre en nuestro proceder una autoridad. Aquí en la radio hay una persona encargada, una dirección, y es la máxima autoridad. En el hogar, la máxima autoridad es el padre. Mas resulta que el hogar es donde nos van a formar a nosotros. De hecho, las buenas costumbres las aprendemos ahí. Sí. O debemos aprenderlas. Ahí hablo siempre de un padre ideal, de una familia ideal. Nosotros aprendemos en el seno familiar a rezar, claro, a ser respetuosos, a ser disciplinados, a ser ordenados, y nos traen a raya. Todos fuimos niños. Sí. Todos fuimos niños. En algunas ocasiones el padre debe ejercer su autoridad, es decir, con dureza, en pro de que se corrijan. Sí, y está firme. Lo mismo, siendo firme, exactamente, una sola palabra. Y aquí hay una carencia tremenda. Es decir, el usar una carencia, lo digo en un amplio sentido, el usar la autoridad de padre, es decir, hay ocasiones en que o somos muy blanditos y no exigimos a nuestros hijos, a la esposa, el cumplimiento del deber por un lugar. Nosotros mismos, como padres, no nos fajamos para que se pueda cumplir con ese deber, es decir, de mi parte, lo que se pertenece para cumplir mi misión. Y es el de protector, el de providente, el llevar los medios, el de guía, el llevarlos como guía, el defensor en todos los aspectos. Ahora, eso es un ser humano que está haciendo las veces de Dios. Y está en un ser humano. Por ahí se reflexionaba por qué el ministerio de la confesión se dejó en los hombres, hablando de los sacramentos. Y a mí me conmovía la respuesta que daban. Decía que si lo hubiera dejado Dios en los ángeles, ya nos hubieran fulminado. Por eso lo dejó en los hombres, que son pasibles, sí, que también se equivocan, que también deben ser perdonados. Entonces el padre debe tener un criterio muy amplio. Primero, reconocer, estar cierto de esa misión que Dios le ha encomendado. Estar seguro que Dios se la encomendó. Porque si nosotros lo tomamos como que, bueno, la vida me destinó, finalmente yo no quería ser padre, al final tengo que salir adelante y tengo que alimentar 5 hijos. Quejando, y entonces, ¿no? ya es pesante. Ya, ¿qué pensar de que haga buenos hijos de familia, buenos patriotas, buenos estudiantes? Si el pan de cada día, que es lo básico, lo mínimo indispensable, estamos sufriéndole para darlo, al menos en nuestra voluntad, no tenemos ese ánimo de ir a buscarlo como mejor Dios nos da a entender. Ahora, esa figura o esa misión que se va a ejercer es muy importante. Decía que o se ejerce de menos o se ejerce de más.
con una autoridad tremenda. Yo soy el padre de familia, yo mando y todos me tienen que hacer caso, aunque sus mandatos no sean para el bien común. Aquí es importante que no, ahí no se está sobrepasando, está yéndose mucho más allá de la autoridad que Dios le ha conferido. O al revés, sabe que las cosas van caminando más o menos, que la esposa también está en línea de batalla, jugándosela, trayendo el pan de cada día, que ella es quien carga con todas las obligaciones del hogar, etcétera. Entonces pues hace oídos sordos y dice, bueno, qué buena esposa Dios me ha dado y bueno, en el momento de la corrección es ella la que tiene que sufrir el detrimento, llevar la carga y llevar el coraje de los hijos, etcétera, cuando no es así. Por ahí comentaba con alguien, le decía, mira, nos pesa mucho la carga cuando nosotros no estamos en el lugar que tenemos que estar. Así es decir, cuando yo quiero hacer el trabajo de mi cónyuge, o por X o por Z debo hacerlo, me pesa mucho porque no es para mí. Sí. Dios no me lo ha destinado a mí. Entonces Claro. yo no voy a poder ejercerlo porque no es para mí. Aunque yo tenga una inteligencia superior, una voluntad superior, medios superiores, a mí me va a pesar. Por eso la figura en el núcleo familiar del padre es importantísima. Sí, y cada quien tiene su lugar. Exacto, cada quien tiene su lugar. Esto no quiere decir que es en menor categoría o en menor nivel la esposa. No. Ya hemos hablado, ya hemos dedicado un programa a la mujer como mamá, en este caso. No, es a paridad. Nada más que alguien debe responder y en este caso es el hombre quien debe responder, como en el caso de la mujer es quien debe traer a los hijos. Así Quien es. debe llevar propiamente su gestación, etcétera, porque la naturaleza lo ha designado así. De hecho, uno ve el hombre y la mujer y su contextura están hechos de tal manera que puedan ejercer lo que Dios mismo les ha encomendado. Por eso decía el Piporro, ¿verdad? Sí. En la canción dice de espalda ancha, porque debe cargar, debe trabajar. En cambio, la mujer no. Sus facciones son muy finas, porque Dios lo ha designado así. Pero entonces en este caso, allí es en paridad en cuanto la autoridad la tiene el papá. No quiere decir que va en menos la de la mamá, porque debe ser un responsable. Pero esa autoridad cuando no se ejerce mal, se ejerce de más, causa un caos en el hogar. Así es. Y después yo admiro en este caso cómo Dios nos deja seguir existiendo cuando esto existe. Hay casos en que solamente proveen con lo mínimo indispensable para el alimento y quieren que toda la autoridad se ejerza en ellos. Y dice uno, no, pues la misión no se está cumpliendo. No se está cumpliendo y es muy importante. Por eso venía muy rápido en mi carrito, porque este tema me interesaba mucho tratarlo y no llegar tarde. Es la misión que ellos reciben es muy particular. No la puede ejercer alguien más. No, es... Por más que posean todos los medios. Es decir, viene de Dios y a Pero Dios hay eso que me tornarlo. encantó, ese regalo directo de Dios. Sí, No del sí. hijo. Es decir, la naturaleza engendra un hijo, pero después la autoridad es una participación divina. Así es. Divina. Entonces, esto que estamos hablando, que estamos queriendo traducir, es importantísimo para hacer una reflexión a los papás, los que tienen ese grandísimo regalo de Dios de ser padres, pues que lo tomen así. Sí. Y hay que trabajar porque debemos sacar frutos de eso que nos han encomendado. Pues estamos hablando de la figura del padre en el núcleo familiar con Monseñor Luis Alberto Madrigal. Comunícate con nosotros, participa para este maravilloso libro. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, también por WhatsApp 333 822 3208 y regresamos en un momentito. Estamos de regreso, 4:35 de la tarde, en este fabuloso viernes, hablando del tema, la figura del padre en el núcleo familiar con Monseñor Luis Alberto Madrigal. Pero antes de continuar con el tema, ya estamos cerca de vivir nuestro segundo evento de Radio Mujer en las playas de Vallarta, con la presencia de Alicia Soltero y Blanca Mercado en conferencia. Aún hay lugares. Aprovecha esta promoción y vive un viaje de bienestar, crecimiento y diversión. Del 2 al 5 de julio. Paquetes desde 3,300 pesos por persona. Incluye 4 días y 3 noches en hotel, todo incluido, y transporte viaje redondo, saliendo de la glorieta de La Minerva. Aún puedes reservar tu lugar desde 300 pesos. Llama para más información
al 3123-2403. Te lo repetimos, 3123-2403. Hotel sede del evento Occidental Nuevo Vallarta, Radio Mujer y Promo Charter del Sol te invitan. Qué rico, ¿no? Sí. No se vaya. Y estamos en el tema, comunícate con nosotros. Tenemos participación de Rocío. Muchas gracias, Rocío, por participar con nosotros en familia, aquí por WhatsApp. Dice, hola, buen día, excelente charla. Felicitaciones por el programa y quiero participar por el libro de obsequio. Gracias, ya estás participando, Rocío. También aquí tenemos otras dos felicidades por el programa que siempre tienen temas de interés. Gaby Villanueva, gracias, Gaby. Son parte de esta familia, nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Sí. Leti Alvarado, hay hombres inmaduros que no se hacen cargo de sus obligaciones y no saben ser cabeza de familia. ¿Qué decimos de eso? Dice, porque es real. Dice la sana filosofía, contra factum non fit argumentum. En contra de los hechos no hay argumentación que exista, que valga. Es lamentable, la verdad, y también es como algo preventivo, ¿verdad? Un recordatorio interesante a quienes van a establecer su vida familiar, de que se fijen bien a quién han elegido o a quién van a elegir. Tengo la ocasión de preparar de repente a los novios y les pido eso, justo, que no se engañen ellos mismos, que no se cubran sus defectos, que no se piensen exijan, que van a cambiar. Exacto, que se exijan desde este momento y que su proceder sea lo más sincero posible, con la idea de perfeccionarse los dos. Y mucho más cuando son jovencitos, ¿no? Ya en cuanto más uno vive, y ya pasaron algunos ayeres, en mi caso, se rinde uno cuenta que menos conoce uno la vida. Y hay jovencitos que deben tomar decisiones a los 17, 18 años, si no hasta menos, y ya para establecer todo el resto de su vida. Y entonces nos encontramos con situaciones muy complicadas. Nada menos una mamá me hacía reflexionar. Mira, yo me casé a los 17 años y he vivido con mi esposo 20 años, es decir, ha de tener 37 años. Dice, yo ya viví más tiempo con él que con mis padres. Sí. Y con alguien que uno no conoce, que apenas va a conocer. Entonces es importante que se forjen bien, en este caso la mujer y también el hombre, porque se forjen bien cuál es el ideal de un padre, qué es lo que se debe buscar, y que los mismos padres tomen su papel pues donde Dios les ha mandado, porque de otra manera es una desilusión para sus esposas, es una desilusión para los hijos. Sí. Dice, él recibe de Dios una misión divina y él no me está guiando hacia donde debo yo caminar, porque con esa facilidad hacemos mucho hincapié en esto que es de parte de Dios, porque significa que tienen la gracia de estado. Esto es mucho. Por ejemplo, voy a citar algo. Si yo fuera profeta, si Dios me hubiera mandado a ser profeta, entonces yo hubiera recibido de parte de Dios la gracia de ser profeta. Es decir, de no adivinar el futuro, no, de estar cierto lo que va a suceder en el futuro. Así es. Y que Dios me permitiera a mí que lo viera la gente que se cumple. No nada más porque quien sea puede decirlo. Claro. En este caso es algo difícil, no se estudia. San Pablo dice que hay diversidad de dones. El que tiene don de la profecía, que lo ejerza. El que tiene de hacer milagros, que lo ejerza. El de resucitar muertos. El que tiene el don de lenguas, que lo ejerza. Y en este caso el padre tiene la misión de ser padre. Y el don de ser padre. Y el don de ser padre. De parte de Dios, él tiene todo eso. Claro que cuesta. Claro que hay que ejercerlo. Pero él posee todo eso. Es decir, no puede ser mamá, no puede ser padre la mamá, porque ella ya tiene la misión de ser madre. Así es. Entonces ellos dos, papá y mamá, están haciendo un hogar, una familia. Entonces ambos deben llevar a los hijos, pero la carga, decíamos, la autoridad y que hacemos el asentamiento es en el padre. Y cuando no se ejerce es un fracaso no solamente para él, para su esposa y para sus hijos. Y ahora yo me pregunto,
en el camino que Dios es un casiller, ¿no? O es un riel que nos puso para que corriéramos, que ahí alguien nos iba a alimentar, nos iba a cuidar, nos iba a abrir los ojos, nos iba a proteger, nos iba a estar en las caídas a levantar. Y Él delante de Dios, rezando, ejerciéndolo, pidiendo, apoyándose con alguien más, es decir, traer el pan de cada día y gobernarlos de tal manera que ellos, sus hijos, porque hay una obligación que es dejar a cada uno de sus hijos en el estado que Dios le pida. ¿Cómo es eso? Es que es maravilloso, le digo, cuando Sí. hablamos de esto, es decir, si por ejemplo a alguien Dios le va de sus hijos, necesitamos un papá que tiene 5 hijos. Así es. De ellos a uno le va a pedir que sea presidente. Dios. O sea, aquí no ocurre nada al azar. Es la providencia divina. Así se llama cuando gobierna las almas, los seres humanos. Cuando gobiernan los demás seres que no son animados, entonces es el gobierno propiamente. Entonces Dios tiene designado a un Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador, que murió en loor de santidad, es decir, murió en manos del enemigo de la iglesia, y él pues ejerció, hizo mucho bien en su época. De hecho, consagró al país al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, a él lo tiene designado para que sea presidente. Y el papá no le enseña nada. ¿Qué presidente nos va a tocar? Exacto. Es decir, ¿qué medios va a tener que ejercer? O al revés, ¿no? Una reina, no sé, Blanca de España, que tiene a unos hijos, San Luis Rey. Entonces no lo educa bien, bueno, más o menos ejerce su papel y bueno, ¿qué va a hacer de aquellas criaturitas? Y a cada quien tiene una estrella. Sí, Justo iba pensando en eso, una maestra. Estoy preparando un trabajo muy importante porque vamos a presentarnos en el teatro con una obra educativa de Don Bosco. Es decir, los maestros que no son preparados o que pueden hacer muchísimo bien a los alumnos, que pueden formar muchísima gente, y que el papá, que si bien es cierto conseguía el pan de cada día con mucho trabajo, trabajando en algo que no es indigno, es la obra, por ejemplo, entonces no llevaba lo que se malgastaba, los medios, y entonces, ¿qué iba a hacer de aquellos que Dios tenía después en sucesión? Entonces es importantísimo el rol que juega el padre de familia. Sí. Es importantísimo. Es decir, ¿cuánto agradece uno que el papá se quitó la comida de la boca para dármela a mí? Y que se desveló conmigo y que trajo mis medicinas de chico, porque pues es un protector que Dios puso para mí aquí en la tierra. Después yo como hijo, y algún día lo hablaremos, tengo la obligación de custodiar a mis padres cuando ellos son grandes. Y si se enferman, arrimarles lo que ellos necesitan. Pero sí, si un padre tiene 10 hijos, los 10 hijos tienen la misma obligación, aunque no tengan los medios, tienen la misma obligación de acercarse a su padre. De hecho, una bendición de crear buenos hijos es ya en la vejez que ellos lo puedan asistir al papá. Y está hablando aquí no solamente al papá y a la mamá. Por conveniencia también, ¿no? Bueno, ahora lo citaríamos por conveniencia. Entonces, hay muchas cosas importantísimas que debemos ir reflexionando y que queremos sacudir realmente para que esto pues dé su fruto. Sí, pues sigue participando. Nos dicen, saludos a Monseñor por compartir la palabra, quisiera participar por el libro. Vero, ya estás participando. Comunícate con nosotros, nos queda un último bloque y regresamos en un momento. Sí, se va rapidísimo. Estamos de regreso aquí en tu último bloque, platicando en familia con Monseñor Luis Alberto Madrigal sobre el tema la figura del padre en el núcleo familiar. Todavía te puedes comunicar con nosotros en todas las vías de comunicación. En cabina 3122-1190, 3647-1883. Mándanos un mensaje por WhatsApp 333-822-3208. Y te recuerdo que nos puedes escuchar por teléfono. Sí, simplemente marcas 89-927-46665 por Audio Now. Te cuesta una llamada. Interesante. Sí. Yo no escuchaba eso, no había escuchado, es interesante. Y pueden entonces escuchar toda la programación con una llamada. Si quieres participar por el libro, pues hazlo ya, porque nos quedan pocos minutos y estamos metidísimos en el tema. Y los cortes, bueno, son deliciosos con Monseñor.
Y esta parte que nos decía la cápsula de que los papás también pueden ser amorosos, también pueden ayudar en casa. Yo no concibo un buen padre sin esas cualidades. Porque la vida, es decir, conforme a la madurez que cada uno de nosotros debe ejercer, la vida es dura, es complicada. Sí. Lo dice el Evangelio. Nuestro Señor dice, bueno, el que ha llevado lo duro, lo pesado del día, quiere su jornal cayendo ya la tarde. Sabiendo que la vida es dura, debe compartirse el peso de esa vida. Y no tiene que ejercerse, solamente cargarse por un lado. Todos estamos cansados, no solamente el varón o solamente la mujer, sino debe ser equitativo. Yo, por ejemplo, pienso, debe ser muy cansado cuando la mujer está en estado, embarazada. Y después seguir cargando horas y horas y horas a la criaturita. Yo encuentro incongruente que el papá no se haga cargo en ciertos momentos, porque también hay que ejercer el amor hacia los hijos y tener ese amor afectivo y efectivo. No solamente tiene que ser que quiero mucho a mi hijo, yo nunca lo agarro, nunca le doy un descanso a quien me ha dado como compañera, no como esclava, ni como sierva. Entonces, eso que decía la cápsula está atinado, debe ser así. Sí. Que como mexicanos, de repente, he estado en muchas partes del mundo, nos hagamos oídos sordos a esas cosas, pero aquí depende del amor. Por ejemplo, lo que Dios les ha concedido es de ambos. Es carne de su carne, es hueso de sus huesos. Entonces, es Él mismo. Y como dice las Sagradas Escrituras, nadie odia a su propia carne. Entonces, yo no me entiendo por qué lo hacemos un poquito a un lado, ese tipo de obligaciones. Sí debe compartirse y debe tenerse una madurez tal que el hombre sea realmente hombre. Es decir, que sepa llevar las riendas y que sepa ceder en el momento en que deba ceder. Y todo esto debe estar coronado por el amor. Es decir, aquel ser que está ahí, que yo amo profundamente, que me llena mi ser, hablo de la esposa. La esposa pensando en el varón que ese hombre la llena propiamente. Entonces no puede darse más que una fusión de que ambos sobrelleven la carga de la vida y la hagan lo mayor llevadera posible. Cuando ya llegan los hijos, entonces ahí tienen que ejercer ellos dos el amor sobre los hijos. Y no tiene que dividirse el amor del padre que siente para sus hijos del amor del padre que siente para su esposa. Claro, son amores diferentes. Exacto, pero los dos son grandiosos y los dos van en consonancia. Por eso comenzamos un poquito abriendo que para convertirse en padre es necesario que exista un hijo. Y una vez que exista el hijo, entonces es necesario que se ejerza esa paternidad y esa filiación con el punto de vista muy grande que es el amor. Y decíamos, encararse de tal manera que los padres toman su posición, su firmeza. Tengo un trabajo, cumplirlo como mejor pueda, porque no solamente voy a comer yo, va a comer mi esposa y van a comer mis hijos. Tengo un trabajo y yo no puedo pelearme en mi trabajo. ¿Por qué? Porque va a ir en detrimento en mi vida familiar. A mí como persona, en la economía, lo mismo, tiene que ejercerla lo mejor posible. ¿Por qué? Porque debe cuidar a los demás, no nada más es él. Sí. Debe ejercerlo en los demás. Y así en cada parte, en cada punto, realmente es algo que se necesita del auxilio divino, de la gracia de Dios. Sí, y me encanta que platiquen con nosotros. Dice Lucía, un fuerte abrazo a Monseñor, se le escucha la voz joven. Pues sí, muy joven. Gracias. Muchas felicidades por el programa. Acá en WhatsApp también hay más felicitaciones. Felicidades a Monseñor, quiero participar por el libro. Lupita Costa, ya estás participando. También Vero ya está participando. Y bueno, felicidades al Monseñor. Qué buen programa, pues por eso me encanta que esté aquí en estos viernes. Y como resumen, ¿cómo va? Para que se nos quede bien grabado. Y hablando de grabado, estos programas se quedan grabados, entonces, pues como que no quiere la cosa, compárteselo a tu pareja, ponlo en tu muro de Facebook, porque tenemos que levantar la voz y
a mí yo me quedo con la parte de que Dios directamente nos dio esos dones. Entonces, qué maravilla, ¿no? Es algo muy grande. Mire que aunque no existiera la sociedad, con la sociedad civil, solamente con la sociedad doméstica, nosotros ejerceríamos o tendríamos que avanzar en mucho de lo necesario para nuestra vida. Estas grandes ciudades que existen no existían en otro tiempo. Por ahí yo de repente cruzo las sierras en mi bicicleta. Me gusta ir a quitar el estrés y desde aquí de Guadalajara nos vamos hasta Vallarta. Ay, sí, ahí son casi 500 kilómetros. Está un sobrino aquí de Tijuana que viene a Capilla de Guadalupe el domingo. Ah, sí, mire, mire, de bici qué de interesante, montaña. qué interesante. Entonces, ahí, sí, como no, ahí yo siento que me encuentro pueblos por allá perdidos y yo veo cómo viven estas personas. Bueno, con la sociedad doméstica. Es decir, mientras el papá tome su puesto y entienda esa misión que Dios le ha dado, que la misma naturaleza le exige, que le gritan los hijos, que lo obliga a su esposa, así naturalmente sin pedir nada, siento yo que la cosa va a andar y va a andar lo mejor posible y que nosotros como hijos podemos cumplir nuestra misión y estaremos más preparaditos para adelante. Sí, pues siguen llegando. O sea, me tiene aquí, estoy con un ojo de gato y otro de garabato porque estoy viendo los WhatsApp que están entrando y me encanta escucharlo. Bendiciones a Monseñor. Participo por el libro Ángela Escobar. Ya estás participando, Angie. Pues me tienen aquí. Sí, qué interesante con todo esto. Y bueno, Dios quiera que los papás tomen su lugar y los felicitamos. Y aquellos que por la misma... pues nada, los designios que Dios permite que se hayan ido, que no estén en su puesto, bueno, de alguna manera suplirán a las mujeres, las mamás que lo hagan con toda entereza, porque en ellas queda la mano de seguir formándolos y nosotros como hijos agradeceremos eternamente que nuestros padres no se quiten. Sí. No se quiten. Dios les ha dado las gracias y nosotros queremos ser buenos hijos y seguir cumpliendo con lo que Dios nos pide y que siga la raza humana, porque así es. Me parece hermoso todo este mensaje que nos regaló este viernes, que podamos empezar el fin de semana pues con esta apertura de conciencia. Sí, es muy importante, muy importante, Pati, para que nada. ¿Dónde lo pueden escuchar en sus misas? ¿Dónde? Tenemos una página que se llama lineatuc.com. Ahí subimos nuestros sermones cada 8 días o cada fiestas de guardar y bueno, tratamos de ir dando lineamiento de la Santa Madre Iglesia Católica. Estamos un poquito en un pueblo, San Rafael, municipio de Zapopan, Jalisco, cerca de Río Blanco. Entonces es un poquito largo, hay un camioncito que lleva a la gente, pero si a alguno les interesa, ahí en nuestra página pueden entrar. ¿Me puede volver a repetir la página? lineatuc.com. Ahí están los sermones. T-H-U-C. T-H-U-C. Pues ya sabes, ahí puedes enriquecerte. Sí, hay sermones, también soltamos muy duro. Felicidades por el programa. Jesús Ayala también nos manda otro comentario. Ya no me da tiempo de seguir hablando. Pero, manita santa, porque ya se nos va una. Aquí está, ya salió. Lucía García, participas y ganas. El libro lo puedes recoger de 5 a 6 o de 12 a 1 de lunes a viernes. Felicidades y aquí en Promomedios Radio. Un abrazo, pásala bonito en este fin de semana. Quédate con nosotros en Tu Vida en Balance y nos vemos el lunes. Seguimos con el tema de papá. Un abrazo a los papás para este domingo.